¿Cómo hay que hacer la evaluación de un trastorno del sueño? Un paciente que acude a nosotros presentando bien directamente encima de la mesa un trastorno del sueño, o en el que intuimos por los efectos que está teniendo durante su jornada diaria que hay un problema de sueño debajo, por ejemplo, porque acude por somnolencia. Bien, tenemos que hacer la evaluación del paciente en un contexto de confianza, empatía y respeto. ¿De acuerdo? No minusvalorando, que es una cosa muy habitual. Bueno, eso le pasa a cualquier hombre, si llevas unos días, ¿qué? Pero indagar con rigor, porque la ocultación es la norma. ¿Qué has hecho para corregirlo? ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿Qué has hecho para corregirlo? ¿Qué has intentado? ¿Qué métodos? Hay que mostrar, lógicamente, nuestra mejor disposición a prestar ayuda, y hay que actuar con objetividad para poder ser terapéutico. Por eso no es bueno tratar ni familiares ni amigos, ¿de acuerdo? En esto y en cualquier cosa en la que haya, como ahora veremos, un trastorno de tipo psicológico psiquiátrico debajo. Con familiares o con amigos perderíamos la objetividad, ¿de acuerdo? Estudiamos el caso con una historia clínica completa, pero tenemos que disponer del tiempo necesario para hacer un estudio exhaustivo y reglado, ¿de acuerdo? Y en ocasiones tendremos que solicitar pruebas complementarias, que ahora veremos cuáles son. Discriminamos qué tipo de trastorno del sueño es el que presenta el paciente e indagamos factores asociados o condicionantes al mismo. Todo ello con el fin de descartar otras patologías orgánicas o psíquicas que puedan estar bien influyendo en la aparición o en la cronicidad del trastorno. ¿Cuál es la queja concreta del paciente? ¿Desde cuándo le sucede? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es su intensidad? ¿A qué lo atribuye él? ¿Tiene repercusiones sobre sus actividades diarias o no? ¿Y qué soluciones ha intentado el paciente por su cuenta? ¿Y cómo lo interpreta? Interpretar, hay que indagar sus interpretaciones, creencias y expectativas. No es infrecuente que el anciano te vaya y haces todo esto, viene en una anamnesis y indaga sus expectativas. Mire usted, yo lo que quiero es acostarme a las 9 de la mañana, perdón, a las 9 de la noche y despertarme a las 9 de la mañana. Mal lo llevamos, tenemos la batalla perdida. Tendremos que negociar sus expectativas. Si usted se acuesta a las 9 de la noche, se va a despertar a las 3 de la madrugada y lo único que vamos a hacer es que usted se levante unas horas a leer, a escribir, a contar sus memorias para los nietos o lo que usted quiera, pero permanecer en la cama no tiene sentido. Pero yo no le puedo hacer dormir desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. Las creencias, lo mismo. ¿Por qué cree el sujeto que le está sucediendo esto? No es lo mismo que un paciente te diga que acabo de hacer un viaje a Estados Unidos, mire usted, una semana sí, otra no, una semana sí, otra no. Y es que vengo con un jet lag que no vea usted la que me está pasando. O que te diga, no, es que bueno, yo creo que me echaron mal de ojo, ¿sabe? Una vecina que es que me odia porque ronco por la noche, por lo visto, y me ha echado mal de ojo. Y hasta que no sea capaz de que el Espíritu Santo me auxilie. Son unas creencias que tenemos que reconducir, lo mismo, negociándolas. Y no te digo nada las interpretaciones. En esto y en cualquier otra parcela en la que influya el psiquis del sujeto. ¿Cómo lo interpreta lo que le está sucediendo? Porque si el sujeto, el paciente ya te dice, es que cuando yo era pequeñito, tenía 3 meses, y mi madre me lavó en el agua negra del río para que yo durmiera poco en la vida y fuera muy trabajador, pues hemos terminado. O logras corregir esa serie de pensamientos erráticos y confusos, o no tienes nada que hacer en la solución del paciente, le des lo que le des. Consecuencias de los trastornos del sueño, lo que veíamos antes: mala calidad de vida, menor rendimiento, accidentabilidad, malestar, consumo de sustancias de abuso, ojo con ese tema, y valorar las repercusiones que en la vida diaria tiene en todas las esferas en que el sujeto desarrolla su vida, incluso en la cultural. El otro día leí un estudio, uno más que hay sobre el tema, en el que se sometía a determinados estudiantes al aprendizaje de determinada materia. A unos de ellos se les dejaba espabilados durante la noche y no se podían dormir, con actividades, etcétera, y a los otros se les hacía dormir en un ambiente idóneo. A la mañana siguiente, todos que habían retenido, habían estudiado la misma materia y con la misma intensidad y al mismo tiempo, los que habían dormido tenían mucha mayor memoria que los que no lo habían dormido.
No es que estuvieran cansados por la mañana, porque se les había entretenido lo suficiente como para que no estuvieran cansados en sí, sino simplemente que tenemos que tener en cuenta que en el proceso de sueño, además, nuestro organismo recoloca los sucesos del día y contribuye a una mejor memorización de lo aprendido en la jornada diurna. Entonces el sueño es muy importante para cualquier cosa, en nuestra vida individual, familiar, laboral, económica e incluso, por eso lo decíamos, cultural. Como norma general, el insomnio agudo no suele ser patológico, suele ser reactivo. ¿Y hay que dar algo? Pues depende. Pero el insomnio crónico en un 40-70% coexiste con un trastorno mental del sujeto. Y al revés, en el trastorno mental del 20 al 80% presentan como queja un insomnio. Pero el sueño está influenciado por cantidad de factores, experiencias vitales, fármacos, sustancias de abuso, presencia de patologías físicas o psíquicas. El insomnio per se es un factor importante de riesgo para la aparición de depresión, de alcoholismo, de ansiedad, de toxicomanías y viceversa. La existencia de ansiedad, de depresión, de alcoholismo, de toxicomanías conlleva insomnio. El estudio médico es imprescindible. Los problemas del sueño no se resuelven en una consulta de pasillo ni mientras se cierran las puertas del ascensor en un hospital se aconseja que tiene que hacer el paciente. Del mismo modo, desde detrás del mostrador de la oficina de farmacia no tiene sentido el análisis del trastorno del sueño ni la toma de decisiones al respecto, salvo en cuadros menores. Obligadamente son necesarias condiciones muy distintas, porque nunca se puede obviar la exploración física completa, el registro de constantes, las analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. La gran sorpresa que tenemos siempre es el tiroides. Esa glándula que todos tenemos por ahí, pero la vigilamos poquito y de repente vemos a una persona que está muy ansiosa, que tiene insomnio, no sé qué, le haces una analítica y tiene un hipertiroidismo del libro. Ojo con... Hay que hacer una exploración física completa, registro de constantes, analíticas y las pruebas complementarias, todas las que creas conveniente. Ni una de más, pero tampoco de menos. ¿De acuerdo? Algunas causas a descartar. El paciente está medicado, piensa en posible origen iatrogénico. Pero también, toma algo y no lo dice. Y hay que hacer un estudio psiquiátrico y psicopatológico del sujeto. Presenta problemas emocionales, trastornos de ansiedad, rasgos obsesivos, trastornos depresivos, procesos orgánicos cerebrales, alcohólicos y sustancias de abuso. Y eso hay que hablarlo con el paciente, aunque muchas veces, aunque lo comentes, te dices, se lo digo seriamente, o el alcohol o su salud. Dice, exagerado, y dale. Y mirar cómo ha venido el paciente, cómo está. Pruebas complementarias diagnósticas, ¿para qué las empleamos? Las pruebas complementarias que empleamos en el estudio del sueño es para conocer la distribución de las fases 1, 2, 3, 4 del sueño no REM y los periodos del sueño REM y la duración del sueño y la posible presencia de episodios peculiares. Las pruebas más habituales son la polisomnografía, el test de latencias múltiples, la actigrafía o actometría y la pulsiosimetría. Es muy sencillo, se colocan un montón de electrodos que registran la actividad cerebral en el electroencefalograma y otro tipo de sensores para ver movimientos musculares de brazos, piernas, movimientos respiratorios, la saturación de oxígeno que hay, la posición corporal, el pulso, el electrocardiograma, el electromiograma del mentón y los movimientos de los ojos para saber cuándo está en fase REM y cuándo no, que es el electrooculograma, nos lo registra. La polisomnografía es el estudio más completo que hay de sueño. Se registran los parámetros fisiológicos, como decíamos, más la pulsiosimetría, más el flujo aéreo nasal o bucal, movimientos toracoabdominales, el ronquido, la presión arterial, etcétera. Es inocuo para el paciente está dormido. Parece mentira que la gente pueda dormir en esas condiciones, llenos de electrodos y demás, perfectamente duermen. Se hace ingresado en una unidad de sueño y por especialistas en sueño, que no es mi caso.
Y últimamente también se pueden hacer a domicilio, pero conlleva una serie de costes y desplazamientos que dificultará la toma. ¿Y qué nos dice la polisomnografía? Pues nos informa de la estructura y de los fenómenos anormales. El ordenador nos hace un análisis automático que luego es revisado por el especialista y además nos puede valer como prueba de control para, una vez instaurado el tratamiento oportuno para el trastorno del sueño, repetir una nueva polisomnografía bajo los efectos del tratamiento para ver si en efecto está siendo eficaz el tratamiento que se ha puesto. Eso sí, evalúa el sueño sin tener en cuenta la somnolencia diurna o la actividad diaria, porque para eso está la actimetría. La actimetría, el único aparato que se pone es un velocímetro en la muñeca similar a un reloj. Valora el movimiento y por tanto evalúa los ciclos de actividad y reposo del paciente que registra en una tarjeta electrónica y es lo que identifica las características del sueño, del ciclo vigilia-sueño, cuándo se mueve el sujeto, cuándo no se mueve. Da una idea directa de la estructura en 24 horas. Pero la actimetría se suele hacer durante 4 días seguidos para ver el patrón de movilidad que tiene el paciente. La pulsiosimetría, que se considera hoy día la quinta constante vital, todos los médicos tenemos hoy día en nuestro maletín un pulsiosímetro que utilizamos igual que el termómetro para medir la temperatura o la frecuencia cardíaca o la respiratoria. Es una constante vital más que utilizamos. En ella nos mide la saturación de oxígeno y nos aparece además en pantalla los parámetros de frecuencia cardíaca y la curva de pulso. Y es un aparatito muy sencillo, emite ondas de luz en 2 longitudes de onda distintas, la de 660 que es la roja y 940 la infrarroja, y de ello deduce las características de oxihemoglobina y la hemoglobina reducida. El punto crítico de alarma para la pulsiosimetría es del 95% de saturación de oxígeno, o si hay patología pulmonar previamente conocida ya, entre 90 y 92. Por debajo de esos parámetros deja de tener utilidad para ser interpretada. El test de inmovilización se utiliza como complemento diagnóstico para el síndrome de piernas inquietas, porque es muy sencillo, se le hace antes de la polisomnografía que se hace por la noche, ¿no? Y se pide al paciente, que está cómodamente acostado, que se mantenga quieto. Y cada cierto tiempo, cada 10 minutos, se le pone una escala analógico-visual del grado de disconfort que sienten las piernas y nos lo va marcando, que va increciendo, ¿no? Lo que pasa es que, así como el gráfico muestra el agravamiento progresivo de esa inquietud en las piernas, muchos pacientes ni lo llegan a terminar. Dicen, para, que me levanto, y se levantan descaradamente. Y el test de latencias múltiples se utiliza en la somnolencia diurna porque mide la latencia de sueño y de fase REM. Se colocan algunos de los electrodos empleados en la polisomnografía y se le ruega al paciente que debe dormir cada 2 horas durante 20 minutos. Se lo utiliza para el diagnóstico de la narcolepsia, en las que la latencia a veces es menor de 5 minutos. Y si es menor de 5 minutos y hay más entradas en sueño REM, se confirma el diagnóstico de narcolepsia, porque mide la latencia de sueño desde que se duerme, el tiempo hasta que se duerme, y si entra o no en fase REM en esas 2 horas. No es imprescindible para los síndromes de apneas o hipoapneas obstructivas del sueño, pero permite una evaluación objetiva de la somnolencia. Al final tienes la polisomnografía, la actimetría, el test de latencias múltiples, el test de inmovilización, y hay que encajar bien las piezas del puzzle, ¿no? O como dice Forges, ¿ande va esto? Lo cualo, lo colorado, va de por cima los vacíos, ¿vale? Es decir, van recolocando las piezas hasta llegar a un diagnóstico correcto. 2 estrategias para el tratamiento, complementarias, las biológicas y las psicológicas. Ambas son de aplicación siempre, o casi siempre. Y lo hacen a través de un tratamiento etiológico, si es posible,
de intervenciones no farmacológicas como educación para la salud, medidas de higiene del sueño e intervenciones psicológicas. Otra, intervenciones farmacológicas, otras alternativas de tratamiento, pero que tengamos claro todos que la farmacoterapia nunca como tratamiento aislado, porque su eficacia precisamente radica en la asociación con otras técnicas y en su temporalidad. Tratamiento etiológico. El trastorno del sueño secundario a enfermedades psiquiátricas, lo que hay que hacer es intentar resolver el problema psiquiátrico, estabilizarlo y solo tratarlo en caso de que no sea suficiente para recuperarse del trastorno del sueño que presenta. Exactamente igual en las enfermedades orgánicas. Lógicamente, lo prioritario en las enfermedades orgánicas es el control de la patología subyacente. Y solo cuando no se resuelve el trastorno del sueño después de un adecuado control de la patología orgánica, además, medidas específicas para el control del sueño. ¿Y por qué un paciente que tiene una enfermedad orgánica no duerme bien? Pues por eso, por el dolor, el disconfort, la sintomatología, más la ansiedad, más el... Luego, en el tratamiento etiológico de los trastornos del sueño secundarios a apneas del sueño hay una serie de medidas generales que ahora veremos para todos en general, pero también las instrumentales, como son las cámaras de presión área positiva y la presión positiva doble, el BiPAP, e incluso técnicas quirúrgicas como pueden ser la traqueotomía, la reconstrucción nasal o la uvulopalato-faringoplastia. Eso ya es en los casos que no son reductibles por las otras. Lo normal es que vayan para su domicilio con cámaras de presión aérea positiva o de presión positiva doble. Intervenciones no farmacológicas en los trastornos del sueño. Lo primero, educación para la salud. Y educación para la salud consiste en aportar al paciente la información necesaria, explicar el origen del problema, corregir ideas erróneas sobre el sueño, hacerle que se implique en la toma de decisiones, favorecer la adherencia terapéutica e informar de objetivos realistas a conseguir. Lo de la adherencia terapéutica es muy necesario pactarlo con el paciente para conseguirla. De nada vale, entre comillas, imponer un tratamiento al paciente que luego el paciente no va a cumplir. Entonces es mucho mejor pactar medios logros que no intentar imponer un logro entero que el paciente no lo va a hacer. Pero tener muy en cuenta que aclarar dudas genera confianza y aumenta la adherencia. ¿Qué informaciones se deben de abordar en la educación para la salud? La estructura del sueño y sus fases, de un modo que el paciente lo comprenda, la influencia de la edad, de las horas necesarias, las variaciones, la influencia de factores físicos y ambientales en el sueño, que son muy importantes. No se puede tener a una persona de 45 años durmiendo a 26 grados en un dormitorio. A 26 grados se duerme muy mal. Lo normal es entre 16 y 18 grados sería lo idóneo. Y en invierno, sí, en invierno también, 16, 18 grados. Si estás a 26, vas a dormir mal. Hay que informarle también de los procesos mentales que causan la aparición de un círculo vicioso que puede condicionar la persistencia del trastorno. Hay que hablarle de la importancia de los problemas de la salud, sobre todo cuando se pone tratamiento farmacológico de la temporalidad y futura retirada, para evitar tolerancias, abstinencias, etcétera, etcétera. Pero hay que aclararle muy bien la influencia en los trastornos de sueño de múltiples sustancias, desde los fármacos que empleamos muchas veces los médicos, hasta el alcohol y otras sustancias de uso de cualquier tipo. Pero hay que establecer metas reales, que es a lo que íbamos antes, y objetivos a conseguir. Y hay que decir siempre la verdad, sobre todo la que el paciente quiera oír, claro. Dígame la verdad, doctor. De acuerdo, es usted Sharon Stone. Cordera. Es lo que el paciente quiere oír. Pero hay que decir la verdad con cierto rigor, ¿de acuerdo? Intervenciones no farmacológicas. Hemos visto la educación para la salud, ahora la higiene del sueño. Y en la higiene del sueño, identificar factores de estilo de vida y ambientales presentes que son contraproducentes para dormir bien. Corrección pactada de hábitos. Y este seguimiento de consejos puede no ser suficiente para el insomnio crónico, ¿de acuerdo? Pero ayuda a que las mejoras que se consigan sean mucho más duraderas. Es decir, es complementario. La higiene del sueño en cuadros menores es especialmente válida.
Y en esa higiene del sueño lo primero que hay que tratar son los hábitos, horarios regulares para acostarse, levantarse, incluso fines de semana y en vacaciones. A ver quién lo hace. Pero nuestra obligación es decirlo. Es de difícil aceptación, pero es necesario. Evitar la siesta en lo posible o reducirlas a menos de 30 minutos. Si haces ejercicio, que es muy sano para la salud, no lo es tanto para el sueño si lo haces 3 horas antes de irte a dormir. ¿De acuerdo? Entonces, en horas diurnas y lo más separado que puedas del irte a la cama. El tomar un baño caliente antes de acostarse es relajante en vez de una ducha. En cambio, la ducha es mejor para empezar el día, es más energizante. Evitar quedarse en la cama despierto, hay que decírselo al paciente. Y sobre todo que la cama es para dormir. Que si no lo consigue en 20 minutos, debe levantarse, pero tener cuidado a quién se lo decís. Si es una persona metódica, escrupulosa y no sé qué, va a estar mirando el reloj de reojo todo el rato, a ver si ya van, llevo 17 minutos sin dormirme. Entonces la has liado. Entonces eso hay que decirlo conociendo bien a la persona a la que se lo dices. Pero muy importante, a la cama no se va a planificar a resolver problemas ni a discutir. Y sobre todo si van a causar intranquilidad. Los matrimonios debían discutir a mediodía, pero no por la noche. Ni decidir si el niño va a ir al campamento o no, ni la madre no, porque a ver qué va a pasar, no sé qué, y el padre sí, tal cual. Y al final, hasta mañana, se dan de vuelta uno para cada lado y cada uno está a su rollo pensando, pues a este le digo que sí, porque mañana le digo que no sé qué, y el otro pues te lo vas tú creyendo, porque ya verán mañana. Esas cosas no son relajantes. Y en las medidas del sueño, además de los hábitos que hablamos ahora del ambiente. No esforzarse en dormir. Me tengo que ir a dormir ahora porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana, así que me tengo que quedar dormido dentro de 10 minutos. Malo. Vas excitado, preocupado y la vas a liar. No mirar el reloj en la cama. Antes, en el medio rural en el que yo trabajo, los ancianos tenían el despertar en la mesilla de aquellos que sonaban tic-tac, tic-tac. Iba el segundero, tic-tac, tic-tac, y pegaba unos golpes. Después vinieron los hijos y le compraron uno de estos de números, colorados, verdes, y va el paciente a la consulta y te dice, es que me desperté a las 2:23 y luego me volví a despertar a las 3:42. Y entonces cuando a las 6:25 esta mañana, números coloraditos, cuanto menos mejor, fuera del dormitorio si es posible. Pero es que además, contra natura, que decíamos antes al empezar el tema de la vida, ahora ya no solo los hacen con numeritos, sino que además te los proyectan en el techo, por si te has dormido boca arriba, para que no te molestes en mirar al lateral de la mesilla. Tienes allí las 3:41 en el techo, proyectado por el propio despertador. ¿Sabéis cuáles me refiero? Eso es una sandez que debía ser prohibida. Y no soy yo quien quiera prohibir nada en esta vida, pero hombre, por favor. En todo caso hay que decirle, el despertador fuera del dormitorio. Y hay gente que lo lleva bien y hay gente que lo lleva mal. Hay un despertador muy simpático que vi el otro día, que es como una bolita que cuando suena la alarma se pone a correr, para que no lo tengas en la mesilla, a mano, se pone a correr, es de esos de múltiples ruedas, que va por la habitación y te tienes que levantar y ir detrás de él, porque además hace un ruido atroz. Y es muy bueno para despertar. Pero eso se puede tener igual en la sala de al lado. Evitar en la cama actividades no recomendables. Hay gente, ¿cuántos niños tienen televisor hoy día en un cuarto? Así. Y personas mayores, ni te digo. Antes era la radio. Los más viejos del lugar os acordaréis de cuando José María García se ponía allí y la gente se iba a la cama con el transistor, ¿no? En la cama no se ve ni la televisión, ni se utiliza el ordenador, ni se escucha la radio, ni se lee. Contra la gente cree. Mucho mejor es leer fuera, nota somnolencia, ahora me voy para la cama. No, te pones a leer y aparecen las gafas por aquí, el libro de así y tú así, que es lo típico. ¿Por qué? Porque eso origina un despertar a la menor vuelta que te vayas a dar. Te trizas el libro, las gafas, no sé qué, y has hecho un despertar ya. Mientras lo colocas y no sé qué, se te pasa medio sueño y vuelves a... No,
Todo eso fuera. Televisión, radio, ordenador, nada. Música, no. El ambiente que sea confortable. ¿A cuántos pacientes hemos torturado los médicos de este país poniéndolos en una base dura y rígida, hasta una tabla? Qué sádicos, ¿no? Pero temperatura ideal 16-18 grados, niveles mínimos de luz y de ruidos y un grado de humedad adecuada. Ahora, calefacción 26 grados, luminosidad sí, es que yo acostumbro a dormir con la luz del pasillo dada y la puerta abierta. Porque acabo de apagar la televisión para irme a la cama y tengo el despertador encima que me proyecta la luz en el techo para que sepa a qué hora va la cosa. No, y dormir o desnudo o utilizando ropa cómoda, sin estrecheces, ¿de acuerdo? Y sobre superficies, como decíamos, agradables. Y en cuanto a los consumos de sustancias estimulantes, evitarlos por la tarde, a los que sean sensibles a ese tipo de sustancias. El alcohol y el tabaco, lo ideal sería no fumar ni beber, pero al menos evitar el consumo en varias horas antes. Sin embargo, los fumadores de cigarrillos, que lo tienen como parte del ritual, irse a la cama con un cigarrillo, 2 caladitas y lo apagan, ese necesita el cigarrito para dormir, porque si se lo quitas, no duerme. Es lo mismo que el hambre. No hay que irse con hambre a la cama. Hay que tomar cualquier cosa ligera, un lácteo con hidratos de carbono, lo que sea. Porque lo que no puedes hacer es irte con hambre a la cama, a las 2 de la mañana te despiertas, estás un poco espabilado y dices, tengo un hambre que no puedo, me voy a levantar al frigo. Ay de ti si lo haces. Si lo haces, corres el riesgo de despertarte con frecuencia a la misma hora notando hambre. De tal modo que hay gente que a las 3:15 de la mañana, plom, sin despertar, se le abren los ojos y dicen, la hora del chocolate. Y se va, como un compañero que tenía yo, a por el Toblerone, que tenía allí una tableta de Toblerone de aquellas así, triangulitos alargados. Aunque diga nombre comercial, no pasa nada. No, a la cama no se puede ir con hambre. Y en todo caso, si llevas hambre, hasta la mañana te la aguantas. Porque como te despiertes a medianoche a comer, corres el riesgo de que... Y ojo a los consumos, claro. No nos gustan los fumadores en esta clínica, forastero. Ya veis la guerra contra el tabaco, el pobre médico fumando ahí con miedo, cuando se podía fumar en la barra de un bar. Y sin embargo, la religiosa enfermera de antes típica se estaba tomando un copazo, ¿eh? No nos gustan los fumadores. Intervenciones no farmacológicas. La finalidad, cambiar los hábitos desadaptativos del sueño, reducir la excitación autonómica y modificar creencias disfuncionales. ¿Qué estrategias tenemos que emplear? Modificar conductas y cogniciones que tienden a perpetuar los trastornos, por hábitos, por patrones irregulares, etc. Aquí me quiero concentrar solo, mirar los que hay, intervenciones psicológicas conductuales, en 2 cosas. Lo primero, en que a medio plazo, 3 a 8 semanas, el tratamiento conductual es igual de eficaz en el insomnio que los fármacos. A medio plazo, 3 a 8 semanas. El insomnio corto, el insomnio agudo, fármaco. Pum, cuando es motivado por algo. Jet lag, trabajo turnos, multitud de cosas de ese tipo, vivencias especialmente dolorosas o tremendas para un sujeto, y hay que ponerle fármacos de entrada muchas veces. Pero cuando es un insomnio que se va a tratar a medio o largo plazo, hay que tenerlo en cuenta, que las intervenciones psicológicas conductuales, a las 3 a 8 semanas, el tratamiento es igual de eficaz que los fármacos para el insomnio. Pero a largo plazo, entre 6 y 24 meses, los beneficios son mucho más duraderos que los conseguidos por los hipnóticos. Por ello, la terapia conductual es de elección en el insomnio crónico. Y además, si hace falta, fármacos. Las terapias conductuales consideran los síntomas como un aprendizaje patrón de conducta desadaptativos e intentan corrección a través de estas técnicas. Relajación, respiración, control de los estímulos, que es la que vamos a tratar más, restricción y biofeedback. La relajación, respiración, bueno, pues la relajación muscular progresiva Jacobson, la abdominal, las técnicas de respiración abdominal, que no me entretengo en explicarlas, la visualización guiada de imágenes. En esto pasa lo de siempre, perdonar, que como médico rural tengo mis anécdotas. Visualización guiada de imágenes, aprende a concentrarse en pensamientos agradables o neutros.
Esto es como al que le mandas contar ovejas. Yo me acuerdo un paciente, de mediana edad, muy primario, al que se le mandó contar ovejas, lo mandó un compañero. No, hombre, usted va y cuenta ovejas para ir a la cama. Y me lo comentaba el compañero. ¿Qué te parece? Que en vez de mejorarlo lo he espabilado porque resulta que es pastor y me fue a los 8 días diciendo, si es que no sabe usted lo que me pasa, don Honorio. Yo voy contando las ovejas, las voy viendo pasar, que las conozco. Claro, el hombrito tenía 30, 40 ovejas, no tenía más. Y siempre me falta una. Y entonces me voy a buscarla, a ver si está. Y al final digo, a que no la tengo en el corral y salirla a ver. Total que, en fin, son anécdotas curiosas, pero que tenemos que actuar siempre de acuerdo con el paciente que tenemos delante. Adaptados previamente como un camaleón a nuestro paciente. Y el entrenamiento autógeno. ¿Y ahora qué pasa? Lo decía porque hay que tomarse las cosas con calma cuando se hace relajación y respiración. Hay que tomarse las cosas con calma. ¿Y ahora qué pasa? Nada, que me estaban subiendo de la UCI a la habitación y se me ha vuelto a descoser la pierna. Claro. Fijaros la cara de preocupación del médico. Y el otro con la pierna al hombro. Control de estímulos. Esto es muy importante. Resulta que en muchos insomnios el paciente tiene una respuesta condicionada desadaptativa. Asocia los estímulos ambientales del dormitorio y los rituales previos con el sueño, los asocia al no dormir. Entonces lo que intentamos es reentrenar al paciente, que asocie cama y dormitorio con rápido inicio del sueño. ¿Cómo lo conseguimos? Limitando actividades incompatibles con el sueño, comer, hablar, permanecer dando vueltas. Al no conseguir dormir, termina asociando los estímulos, hace esto el sujeto, y entonces al no conseguir dormir, termina asociando los estímulos ambientales con el entorno, con su no dormir, y termina teniendo miedo al ir a la cama. Te lo dicen muchos pacientes. Si es que yo cuando voy a ir a la cama, ya sé que no voy a dormir, buena gana de ir, ya me empiezo a desesperar. Esto es el control de estímulos. ¿Qué tenemos que hacer? Proporcionar al paciente directrices claras. Acostarse solo cuando note somnolencia. Utilizar la cama y el dormitorio solamente para dormir o mantener relaciones sexuales. Establecer rutinas regulares, previas al sueño, siempre las mismas. Ahora me levanto, me tomo el vaso de leche, antes de irme a la cama, me tomo el vaso de leche, bajo la persiana de no sé dónde, una serie de rituales que le anuncian que va a ir a la cama. Siempre los mismos. Pero va a la cama y si no se duerme en 10 o 15 minutos se levanta. Y no vuelve más que cuando está somnoliento al dormitorio. Y hace lo mismo tras cualquier despertar nocturno en el que no concilie el sueño en los 10 o 15 siguientes minutos. Y tantas veces como sea necesario por noche. Se le dice que se levante cada mañana a la misma hora, a pesar del tiempo que haya dormido esa noche, y que no haga siesta ninguna durante el día. Al inicio pasa un tiempo considerable fuera de la cama, ¿vale? Y pierde tiempo de sueño y grado de funcionalismo diurno. Pero ese sacrificio inicial se produce con mejoras seguras y mantenidas a largo plazo. Este método sí tiene evidencia científica en el insomnio crónico. Por eso lo quería tratar de control de estímulos con detalle. Y vale en el insomnio crónico tanto de conciliación como de mantenimiento. Restricciones de sueño, como vamos de tiempo, las voy a saltar. El biofeedback, lo mismo. Las terapias cognitivo-conductuales, una terapia cognitivo-conductual, puesto que no tenemos tiempo para ver las diapositivas. Espero que los que lo vean desde casa, sí, como les aparece en pantalla, paran la imagen y tienen tiempo a ver lo que decimos, ¿no? Una terapia cognitivo-conductual importante es, por ejemplo, que diga el médico, porque cuando yo digo que no se fuma, no se fuma, y de rodillas contra la pared. Y el paciente, pues bueno, pues me alegro, la ha adaptado, ha aceptado bien la proposición del médico. La intervención paradójica, la reestructuración cognitiva, visión general de los tratamientos cognitivos conductuales. La Academia Americana del Sueño recomienda el control de estímulos como estándar, que era lo que veíamos ahora, porque tiene alto grado de certeza clínica y fuerte evidencia empírica. La relajación muscular, la intervención paradójica y el biofeedback como norma. Solo tienen moderado grado de certeza. La terapia de restricción del sueño y cognitivo-conductual
multicomponente como opcionales. Pero la higiene del sueño, visualización y terapia cognitiva carecen de evidencia como terapias aisladas. La higiene del sueño siempre es necesario en cualquier paciente. Qué bonita, ¿eh? Salamanca. Toma la Plaza Mayor. Qué pena que con la luz esta no se ve bien. Farmacoterapia. Y dices que 5 minutos. Los farmacéuticos me van a pegar. Son solo una medida coadyuvante del tratamiento integral del insomnio. Para valorar la idoneidad, duración y tipo de insomnio. Pero tener en cuenta una cosa, por favor, que la tengamos todos bien clara. Lo que no está indicado está formalmente contraindicado. ¿De acuerdo? Y lo que está indicado, si lo está, ojo a las características individuales. Puede ser una persona que tiene presencia de psicopatología que le va a llevar a utilizarlo como sustancia de abuso. Esos tipos de personalidad pueden contraindicar la prescripción de psicofármacos en general y específicamente de hipnóticos. Porque una tercera parte al menos de esos pacientes no se va a deshabituar. Entonces, cuando está indicado, adelante. Pero cuando no está indicado, no lo dudes. Si no está indicado, está formalmente contraindicado. Estrategias. El insomnio se puede tratar o con fármacos que activan la acción del gamma aminobutírico, el GABA, o con fármacos que bloquean la acción de la histamina actuando sobre los receptores H1 postsinápticos. Una de las dos vías. La elección del fármaco condicionada por síntomas, objetivos del tratamiento, comorbilidad, respuesta. También en la relación beneficio-riesgo, ojo con la utilización de hipnóticos porque hay que tener en cuenta la eficacia, el desarrollo de la tolerancia, los problemas de derretida y las reacciones adversas. Voy a ir todo lo rápido que pueda, de verdad. Hipnóticos. 3. Benzodiazepínicos, bien 1,4 benzodiazepinas o triazol benzodiazepinas. Los no benzodiazepínicos, que son las ciclopirrolonas, las imidazopiridinas y las pirazolopirimidinas, que son los llamados fármacos Z, porque curiosamente todos empiezan por Z, el zaleplon, zolpidem, zopiclona. Otros psicofármacos que incluso utilizados fuera de indicación, pero todos los hipnóticos son agonistas de los receptores benzodiazepínicos y ejercen su acción en distintas subunidades del receptor GABA. Benzodiazepinas, depresores del sistema nervioso central. Grupo heterogéneo, estructura química diferente. No hay tolerancia cruzada entre ellas, perfil de reacciones adversas distinto, pero muy similar. Su recomendación en el insomnio debe restringirse al insomnio agudo. Fármacos, 500. Bueno, 495, porque hay muchísimo. Benzodiazepinas, efectos secundarios, somnolencia, cefalea, vértigos, fatiga, pérdida de memoria, mayor accidentabilidad. Ojo con la mayor accidentabilidad. Un anciano al que se le da una benzodiazepina de vida media larga, el principal problema que hay que vigilar es que una noche se levanta para orinar a las 3 de la mañana y en medio de la borrachera benzodiazepínica se cae al suelo y parte una cadera. Es la norma. Y no os digo nada si su médico no le ha dicho que encima que no tenga alfombra al lado de la cama, que es lo primero que hay que hacer. Los que hacemos visita domiciliaria por el lugar de nuestro ejercicio profesional, lo primero que llegamos a una cama y miramos para la alfombra. Fuera, pero no ahora, nunca. La alfombra fuera. Un anciano con una alfombra al lado de la cama, no. La posibilidad de que se levante y se enrolle con la alfombra y vaya al suelo está cantada. Y no te digo nada si le das una benzodiazepina para dormir de vida media larga. Entonces, fijo, piensa en la prótesis ya. Mayor accidentabilidad. Ojo, desde las 2 semanas, todo esto. En caso de retirada brusca, ojo con la abstinencia. Las de estructura química, triazol o benzodiazepinas, peor balance beneficio-riesgo. Esas había que vigilarlas noche y día. Y en gente joven más. Esas enganchan a partir de las 8 semanas, el alprazolam engancha, pero bien. Muchas veces es mucho más difícil desenganchar a un paciente joven del alprazolam que ha utilizado
que el cuadro que tenía anteriormente, corregirlo de otro modo. En el embarazo, no. Las ventajas para la madre no superan los riesgos para el feto. Y si lo utilizas en las últimas fases del embarazo, ojo, el niño puede nacer con mono, hipotonía, síndrome de retirada, sedación, hipotermia, etc. En la práctica se utilizan casi todas. A corto plazo, las benzodiazepinas originan efectos residuales por la mañana, la borrachera benzodiazepínica, sedación diurna cuando desearía estar alerta, interferencia en la formación de los recuerdos y a largo plazo, tolerancia, síndrome de abstinencia, insomnio de rebote y utilización como sustancia de abuso. Qué dramático me pongo, ¿no? Tampoco es tanto. Lo importante que saquemos es que una medicación debe ser reevaluada su necesidad con frecuencia. ¿Es necesario? Por lo menos que nos preguntemos si es necesario que lo siga tomando. Si consideramos que el caso lo requiere, hay que hacerlo. Bien, para todo este tipo de problemas que dan las benzodiazepinas, se intentaron investigar hipnóticos no benzodiazepínicos, que actúan selectivamente sobre receptores benzodiazepínicos omega 1 y que son los implicados en la sedación, pero no en los receptores benzodiazepínicos omega 2, que son los implicados en la cognición, la memoria y el funcionamiento motor. Con lo cual, esa esfera no se iba a ver afectada teóricamente, porque las benzodiazepinas sí actúan sobre el omega 1 y el omega 2. Para ello se sacaron los llamados fármacos Z, que tendrían un perfil ideal, un inicio rápido y una duración breve. El paciente lo toma, se duerme y cuando despierta el fármaco ha desaparecido. Poco comunes con los fármacos Z son la tolerancia a la dependencia, la abstinencia y el insomnio de rebote. Menos comunes, en todo caso, que con la benzodiazepina. En estos últimos años se han introducido la zopiclona y la eszopiclona, que es una mezcla de los racémicos R y S de la zopiclona, y que en España no está, que yo sepa, hasta donde yo conozco. De las imidazopiridinas, el zolpidem, y lo mismo pasa en Estados Unidos y en otros países, está el zolpidem de liberación retardada, para darle mayor tiempo de vida media. Las pirazolopirimidinas, el zaleplon, son esos fármacos los que venían a sustituir, en teoría, a las benzodiazepinas, para evitar las desventajas ligadas a sus efectos secundarios. Salvo la eszopiclona, que no está aprobada en España, el uso sería inferior a 5 semanas, y algunas características diferenciales, por ejemplo, la eficacia en la latencia de sueño sería mayor, o sea, mejor, en el zaleplon que el zolpidem que la zopiclona. Sin embargo, en duración y calidad de sueño, el más ventajoso es el zolpidem. En hipnóticos no benzodiazepínicos, los que estábamos hablando, los efectos adversos son menores, se han descrito ocasionalmente tras uso prolongado también, pero ojo, en pacientes con abuso de alcohol o fármacos, no en embarazadas, se investigan pautas de tratamiento para uso intermitente, que parece ser que pueden ser muy eficaces en ese caso, y se sugiere la ventaja de un tratamiento discontinuo. Son los moduladores alostéricos positivos del GABA-A, la sustancia Z esta, que hablábamos, que se están investigando nuevas fórmulas para ello, el zolpidem CR y la zopiclona, que decíamos que es una mezcla racémica, zopiclona R y S. Y qué curioso, se empieza a estudiar la validez del tratamiento crónico del insomnio crónico, que hasta ahora era teóricamente proscrito. Fármacos antihipnóticos, las benzodiazepinas, los no benzodiazepínicos, antidepresivos y otros fuera de indicación, como son los antidepresivos cíclicos, la trazodona, la quetiapina y el ramelteón, no comercializado que yo sepa en España, también los antihistamínicos, la difenhidramina, doxilamina, hidroxicina, anticolinérgicos sedantes como la escopolamina y productos naturales. Otros hipnóticos antiguos están en desuso, como el hidrato de cloral o los barbitúricos, porque hacían decir cosas como estas. Se va usted a la farmacia de guardia más próxima y pide usted que le maten. La mujer, pero Manolo, si es que la foca esta me tiene harto. Lo despertaban en el sueño no REM, en las fases profundas, estadio 4, y tenía un pensamiento atroz. Benzodiazepinas frente a no benzodiazepinas. Muy diferente lectura según escuela y autor. Hoy día las benzodiazepinas deben de ser segunda opción.
mirar las lecturas y autores. Aquí pone coto privado de caza y luego pone allí, mentira, no está prohibido, sin H y con V. Esta es la lectura de los dueños del coto y esta es la de los reales porque no pagaban el coto. ¿De acuerdo? Otros fármacos, incluso fuera de indicación, antidepresivos. Lo que sí se sabe es que los antidepresivos son especialmente útiles cuando es un síntoma asociado el insomnio a la depresión. Pero hay poca evidencia en el que no lo esté. La trazodona, curiosamente, la trazodona cuando se da para el trastorno del sueño siempre es en dosis nocturna y menor que cuando se usa como antidepresivo. Pero curiosamente se utiliza poco, por ejemplo, en España, mientras que en Estados Unidos más del 50% de las prescripciones de hipnóticos es trazodona. No está aprobado ni comercializado como hipnótico, pero se usa. Conserva el bloqueo alfa-1, antagonista 1 y algo del 5-hidroxitriptamina 2C, pero a estas dosis menores que sean para el sueño pierde sus propiedades bloqueantes de la recaptación de serotonina y pierde su acción antidepresiva. Hay otros fármacos también que se utilizan por su antagonismo selectivo de los receptores H1 posinápticos de la histamina en dosis mucho menores que para su indicación habitual, como puede ser, por ejemplo, la quetiapina, un antipsicótico, que se utiliza también en dosis mucho más bajas que cuando se emplea como antipsicótico. Otros fármacos, antipsicóticos atípicos y convulsivantes, siempre pasa lo mismo, dosis mucho menores que para sus indicaciones habituales. Y otros fármacos no se recomiendan, como veíamos, con el hidrato de cloral, el meprobamato o los barbitúricos. La melatonina, ya termino, 3 minutos. Actúa especialmente en los núcleos supraquiasmáticos para regular los ritmos circadianos. Es un hipnótico efectivo para iniciar el sueño, pero no hay certezas de qué dosis sería la eficaz. Sin embargo, el ramelteón, que es agonista a los receptores de melatoninérgicos 1 y 2, en España, que yo sepa, no está comercializado. La gomelatina, como antidepresivo, por su acción sobre los receptores 5-hidroxitriptamina 2C, pero también porque es agonista de los MT1 y MT2. Se necesitan más estudios al respecto. Es un problema de la melatonina. No hay certezas de qué dosis sería la eficaz. Resumen de preferencias en hipnóticos. Primera elección, los fármacos Z, los moduladores alostéricos positivos del GABA-A, zolpidem, zopiclona, zaleplon. Primera elección, zolpidem. Fármacos de segunda línea, muchas benzodiazepinas o trazodona. Tratamientos alternativos, melatonina, quetiapina y difenhidramina. Otras alternativas, la acupuntura, puede ser muy bonito, fármaco principal del tratamiento en la medicina tradicional china. Se utilizan otras formas de acupuntura, además de la tradicional con aguja, como puede ser la acupuntura láser. Según algunos estudios, podría ser útil en tratamientos de insomnio comórbidos a trastornos médicos o psiquiátricos, pero pasa lo de siempre, muy poca información sobre sus efectos adversos. Y las pruebas actuales no son suficientes ni rigurosas para extraer conclusiones en la utilización. Lo que sí se sabe es su enorme efecto placebo. Pero tampoco se conocen sus efectos a largo plazo. No hay estudios. Parece mentira, ¿verdad? Siendo una forma principal en el tratamiento en medicina tradicional china, estudios rigurosos no hay. Con las hierbas medicinales pasa lo mismo. Su utilización es antiquísima, populares a nivel mundial. Nosotros, los profesionales sanitarios, tenemos que evitar actitudes de rechazo que decirle, pero ¿cómo toma usted esa porquería? Eso no se le puede decir. El problema fundamental con el que nos encontramos hoy día con las hierbas medicinales es este. Que la existencia de preparados de alta concentración, en combinaciones sin fundamento científico alguno, prescritos por personal ajeno a la salud, y no me refiero a los farmacéuticos, me refiero a los que han sido hasta antes de ayer captadores para la telefonía móvil y pasado mañana han sido cajeros en el supermercado no sé qué y al día siguiente le dicen, mira, y te pones a vender hierbas con estas hierbas. Y de esto un puñadito, y de esto 2 tisanas, y de esto 3, y encima, y de estas capsulitas de 1 a 8, que el paciente vea.
son combinaciones sin fundamento científico alguno, prescritos por personal totalmente ajeno a la salud, que no está capacitado, y eso conlleva muchos riesgos. Y no es infrecuente que en los servicios de digestivo, de patología digestiva hospitalaria, ingresen cada día más por intoxicaciones con repercusiones muy serias en el funcionalismo hepático. Llegan con el hígado hecho paté. ¿Y qué ha tomado usted? Pues no sé, mire, el saquito. Dices, Dios mío, ¿de dónde lo habrá sacado? Eso hay que llevarlo con rigor. Pongamos hierbas medicinales en manos de quien las debe de conocer. La valeriana, sucede lo mismo que la acupuntura. Absolutamente utilizada, se le atribuyen propiedades sedantes inductoras al sueño y, sin embargo, en comparación con el placebo en los trastornos del sueño, no tienen demostrada su efectividad. Ni la dosis que podrían ser eficaces. Es una hierba que al parecer es segura, pero preparados de alta concentración en casulitas ya se han descrito las tendencias adictivas con valeriana. Entonces, es un fármaco que estamos en lo mismo. Se deberían hacer estudios serios por los farmacólogos y determinar la dosis, condiciones, indicaciones, etcétera, etcétera. Otro tipo de hierbas, se han utilizado multitud de ellas, y también en combinación de la valeriana con pasiflora, con melisa, con grifonia, por su contenido en 5-hidroxitritamina, en serotonina. Otras hierbas, un montón. Para mi sorpresa, hasta la lechuga se utiliza como sedante hipnótico. Todos los días se aprende algo nuevo. Para mí, yo lo aprendí cuando lo vi. La grifonia sí, gozo de bastante, pero pasa lo mismo que con el tilo, el aceite esencial de naranjo, la melisa o tal, que si somos hombres de ciencia nos tenemos que basar en los resultados de estudios reglados, etcétera, etcétera. Estudios serios científicos. Y sin embargo te encuentras que no lo hay en la acupuntura, tampoco lo hay en las hierbas medicinales, ni tan siquiera en la valeriana. Y dices, ¿por qué? Pues sí, lo lógico es que se hicieran estudios de ese tipo, ¿no? El problema que hay es, si se descubre, como pasó con las capsulitas de ajo de antaño, que no valían. Y todo el mundo, uy, el ajo para el reumatismo, por Dios, eso es fenomenal. Pues mira, para un estudio que se hizo una vez, pues que no, como que no. Es una pena. Aquí no la veis por la luz, pero era porque todo este campo es hierba, y esta es mi casa en el monte, a la que os invito a ir cuando queráis, de uno en uno, y aquí está mi casa en medio del monte. Gracias.